Esta charla la he dado hace unas 3 semanas, entonces en este caso la estoy repitiendo junto con Diseño y Manufactura Digital, que es uno de nuestros representantes en México. Y el plan es, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos y los plásticos comunes. Los plásticos comunes que encontramos en el mercado, en principio lo podemos dividir en dos grandes ramas. La rama de los amorfos y los cristalinos. En la primera rama encontramos a los policarbonatos, acrílicos, poliestireno, PVC, ABS, cada uno con diferentes propiedades y aplicaciones que en un momentito ya vamos a ver. Y del lado de los cristalinos encontramos lo que son polietilenos de alta densidad, baja densidad, polipropileno, nylon y acetal. Estos son algunos pocos de los más conocidos plásticos que se utilizan hoy en la industria. Respecto a los plásticos amorfos y cristalinos, como les había dicho, si hacemos un comparativo de propiedades, tenemos lo que son las propiedades ópticas, y esto de las propiedades nos da un indicio de cuál es el uso de los mismos. Entonces, en propiedades ópticas tenemos que los amorfos tienen propiedades de transparencia, en cambio los cristalinos tenemos opaco, translúcido, y así podemos hacer un comparativo con transmisión de luz, resistencia química, contracción volumétrica, que eso es una propiedad muy deseada, por supuesto que sea baja en el caso que tengamos un acople. Hoy vamos a ver un poco de este tema. Coeficiente de fricción, dureza y fragilidad, y por último, temas de resistencia, de rigidez y flexibilidad. Estas son algunas de las propiedades más importantes que nos interesan desde el punto de vista de los plásticos. Entonces vayamos a la pregunta, ¿por qué es importante hacer estas distinciones y estas propiedades? Entonces, básicamente diferentes plásticos tienen diferentes propiedades y ellos se procesan en forma también diferente. Como segundo punto, dentro de una clase de material, las propiedades y el proceso pueden variar muy fuertemente. Por ejemplo, si tomamos el policarbonato, el uso de un policarbonato puede ir desde la fabricación de DVDs hasta vidrio a prueba de balas. Eso está relacionado con una de las propiedades que habíamos visto, que está asociada con la tenacidad. O por ejemplo el PVC, que va desde recubrimientos hasta la fabricación de tubos rígidos. Respecto a otro punto importante también, podemos hablar de agregados, aditivos y refuerzos que afectan también a las propiedades del plástico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es básicamente el ejemplo del policarbonato, el uso en DVDs o en vidrios antibalas, esto debido a sus características de resistencia, resistencia al impacto. Bien, dicho cuestiones básicas sobre el material plástico, vayamos ahora un poquito más específico al proceso de moldeo por inyección. ¿Qué ventajas y beneficios tiene este proceso de moldeo o el proceso de inyección? Básicamente produce geometrías complejas con una alta producción, un alto volumen de producción. Esto estamos hablando de cientos de miles a millones de piezas por año. Otra ventaja que tiene el proceso de inyección es que es rápido. Los tiempos de ciclo de inyección dentro de la máquina van de 3 a 60 segundos. Otro punto es que tenemos bajo costo por pieza. Típicamente son centavos que se paga el costo de cada una de estas piezas. ¿Y qué características tiene el plástico en sí, intrínseca? Básicamente es liviano, si lo comparamos, por ejemplo, con los metales, ¿no? Es liviano, químicamente resistente y tiene una excelente relación resistencia-peso. Veamos ahora un poquito las mejores prácticas en el diseño de piezas plásticas.
para el proceso de inyección, esto es lo que nosotros llamamos mejores prácticas, ¿sí? A la hora de diseñar nuestra cavidad o nuestro componente plástico. Punto 1, mantener el espesor uniforme de las paredes. Ahora vamos a ver por qué necesitamos mantener el espesor uniforme de pared. ¿Qué cosas nos va a evitar esta mejor práctica? Luego, seguir las guías de diseño de nervios. Punto 3, los puntos de inyección, siempre ir de lo grueso a lo fino, y vamos a describir por qué. Y el cuarto punto, minimizar las líneas de soldadura. Esto lo vamos a explicar junto con el software. ¿Qué es una línea de soldadura en un componente plástico? Vayamos al primer punto. Mantener el espesor de pared uniforme. Los espesores, si hablamos de piezas plásticas, los espesores típicos que se manejan, en general van de 2 a 4 milímetros. Ya si hablamos de una pared delgada, estamos hablando de medio milímetro, y el límite mínimo por temas de inyección, por temas de capacidad de máquina y por temas de calidad del componente, podemos decir que es 0.25 milímetros. Un cuarto de milímetro sería nuestro umbral mínimo para la inyección de un componente. Respecto a mantener el espesor de pared uniforme, lo que estamos viendo aquí a la izquierda, básicamente es que promueve el llenado y el empacado uniforme. Esto es intrínseco netamente al proceso de producción de la pieza plástica. Obviamente va a reducir los problemas de flujo, porque si estoy inyectando el componente de la manera correcta, todos los problemas que se pueden relacionar con un enfriamiento temprano van a ser reducidos. Reducción del tiempo de enfriamiento y mantiene un enfriamiento uniforme, y reduce el uso del material, bajos costos de pieza. Lo que estamos viendo acá, a la derecha, son ejemplos de pared uniforme. Las piezas sólidas no son deseables en general como componentes plásticos. Entonces, si tenemos un componente de un espesor muy grande, perdón, si tenemos un componente de un espesor muy grande, un segundito, ahí está. Lo que se van a producir, lo vamos a ver ahora en el software, son grandes contracciones, y eso va a redundar en una baja calidad del componente. Si nos movemos ahora aquí a la derecha, vemos también otros problemas típicos de componentes plásticos, como pueden ser ángulos agudos, y acá las formas de resolverlo, típicamente con chanfles, y después obviamente tenemos que remover las partes plásticas que quedan con un volumen muy grande. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Le pregunto a mi organizadora, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Si hay alguna pregunta, por favor, Graciela, retransmitímela, así las voy teniendo en cuenta, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bien, vayamos ahora a las guías para el diseño de nervio. Cuando diseñamos un componente plástico, la presencia de los nervios es fundamental, en general, para dar resistencia y estabilidad al componente. Típicamente, estas guías nos dicen que el espesor de los nervios debe estar entre el 50 al 70% del espesor nominal. A la derecha tienen un gráfico, el cual muestra cuáles serían estas reglas, estas buenas prácticas llevadas geométricamente. La altura del nervio debe estar entre 2,5 a 3 veces el espesor nominal de pared. Los nervios deben tener entre medio a 1.5 grados de ángulo para mejorar el desmolde. Los radios de la base del nervio, esto también es muy importante, tienen que ir entre 0.25 a 0.4 el espesor de pared nominal. Y la distancia entre los nervios debe estar de 2 a 3 veces el espesor nominal de pared. Todas estas reglas, por supuesto, pueden variar.
La idea es que si nosotros comenzamos a diseñar con estas reglas, ahora cuando pasemos a la simulación con SolidWorks Plastics, vamos a disminuir la cantidad de iteraciones con el software. Otro punto importante, y esto está relacionado más que nada a la estética y a la calidad de la pieza, es el famoso problema de rechupe. El plástico tiende a reagruparse a medida que se va enfriando después de la inyección. Las moléculas de plástico tienden a reagruparse, lo cual producen esos defectos que están viendo ahí. Este defecto de que parece un canal, se va a generar siempre, en general, detrás del nervio. Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de, por lo menos, minimizarlo. Muchas veces es imposible de eliminarlo, pero sí de minimizarlo. Entonces, veamos algunas figuras de los que nos daría SolidWorks Plastics. En principio, fíjense, acá detrás de cada nervio, si esta es un componente plástico, típicamente es una manija, vamos a ver esas zonas verdes que están apareciendo acá, de este color. Esta escala, si bien está pequeña, lo que nos está indicando es en milímetros la profundidad de la canaleta. Obviamente a la resistencia mecánica de la pieza no lo va a afectar mucho, pero sí va a afectar a la calidad visual. Entonces, visualmente lo que nos está diciendo es que cuando termine de inyectar, la calidad del componente no va a ser buena, porque vamos a ver un estriado sobre esta pieza plástica. Bien, ¿y cómo corregimos esto? Lo que vemos acá es variando el espesor de los nervios, yendo desde un espesor de 2,5 milímetros a 1,25 milímetros, vemos cómo el fenómeno de rechupe, en definitiva la profundidad de estas canaletas, tiende a desaparecer. Prácticamente cuando usamos un 50% de estos espesores, prácticamente este rechupe se hace invisible, no se hace despreciable, con lo cual aumenta la calidad del componente. Bien, el tercer punto que habíamos visto era la posición del punto de inyección. ¿Qué importancia tiene tener el punto de inyección? Es por donde va a entrar básicamente el flujo plástico. Entonces, en este caso, arriba y a la izquierda, estamos viendo un punto de inyección no recomendado. ¿Por qué? Porque se está colocando el punto de inyección desde lo fino a lo grueso. Lo que se va a producir acá son fenómenos de baja calidad de flujo plástico. Entonces vamos a tener problemas en el flujo plástico, con lo cual el componente o va a quedar de una manera no uniforme su llenado, o directamente va a tener problemas de llenado en su totalidad. Entonces, la forma recomendada es la que está en la parte inferior. Es decir, siempre inyectar, si yo no tengo si no puedo dejar un espesor uniforme de pared, tengo que inyectar desde lo grueso a lo fino. En el caso que tenga que inyectar sí o sí desde lo fino a lo grueso de alguna manera, o tengo que llegar con el punto de inyección, lo que puedo hacer es un canal de alimentación hasta llegar a la parte de mayor masa plástica. Y por último, el cuarto punto eran las líneas de soldadura. Bueno, primero expliquemos brevemente qué es una línea de soldadura. Las líneas de soldadura o líneas de costura son aquellas que se producen, ahí en el centro tenemos, cuando se encuentran dos o más frentes plásticos. Estas líneas de soldadura en general solidifican a una temperatura inferior a la que se solidifica el resto del flujo plástico, se encuentran a una, digamos, mejor dicho, se encuentra a una temperatura inferior que el resto del flujo plástico, con lo cual produce una especie de soldadura fría. Esto puede impactar no solamente en la calidad de la pieza, sino también en su resistencia mecánica. Entonces, este debilitamiento estructural o defectos cosméticos puede ser analizado a partir de inyectando en distintos puntos, con distintos puntos de inyección y cambiando
el punto de inyección. Por supuesto, todo esto lo hacemos en forma virtual, vía simulación, ya que sería muy costoso hacerlo en el propio molde. Ahora vamos a jugar un poco con estas cosas. Bien. Entonces, visto una breve introducción de lo que son las mejores prácticas y los problemas que pueden aparecer en la inyección plástica, ahora me gustaría entrar de lleno a lo que es nuestra solución, que es SolidWorks Plastics. Entonces, ¿para qué sirve SolidWorks Plastics? Primero, predice y evita defectos de manufactura. Todos estos defectos que estamos viendo los podemos simular previamente por supuesto, a su fabricación en escala real. Minimiza los costos de retrabajo en el molde. Esto de fundamental importancia, ya que ahora vamos a ver cuál es el costo que puede llegar a tener un molde. Mejora la calidad del componente y finalmente la reducción del tiempo al mercado. Soy más rápido a lanzar este producto al mercado, ¿sí? La importancia que tiene esto, básicamente, más del 80% de las piezas plásticas son realizados por moldeo por inyección. Por supuesto, existen otras formas de moldeo, pero el proceso de inyección es el más importante. Entonces, el proceso de inyección, como vimos, es un proceso complejo porque las variables que intervienen, tenemos el tiempo, la temperatura a la que se inyecta, la presión, el material y variables del herramental. Todo esto hace que tener una herramienta de simulación sea fundamental a la hora de predecir cómo va a quedar nuestra pieza al final del día. Y por último, el costo de los moldes, podemos decir que son mayores en general a los $10.000 y pueden llegar al $1.000.000. Obviamente esto depende del tamaño, depende de la complejidad del molde, pero en definitiva los moldes son caros. Y un retrabajo molde, debido a que el molde es caro, también es muy caro. Entonces, usando SolidWorks Plastics Simulation, con evitar solamente un retrabajo de molde, puede resultar en un retorno de la inversión de la herramienta positiva. Solamente para evitar un retrabajo de molde, que sería predecir el comportamiento de la pieza. Entonces, vayamos a ver el comportamiento de un componente en SolidWorks Plastics. Bien, acá tengo SolidWorks abierto. Plastics, como toda herramienta de simulación, como todo gran pilar que tienen las herramientas de simulación en SolidWorks, está totalmente integrada a mi interfaz. Es decir, yo no tengo que estar importando, exportando modelos. Básicamente, siempre voy a trabajar en mi misma interfaz. Lo que vemos acá es el componente, es una tapa de un componente plástico, y es la que yo quiero simular ahora en mi flujo plástico. Lo que tengo a la izquierda es básicamente es el árbol de SolidWorks Plastics. En la sesión de hoy yo no voy a detallar los seteos, me voy a concentrar más en el análisis de resultados. En el segundo webinar que estamos planeando a corto plazo, ahí sí nos vamos a concentrar en temas avanzados de seteo, etcétera, etcétera. Pero como dije, la idea de hoy es dar a difusión y conocimiento de las posibilidades de la herramienta para que ustedes puedan conocer hasta dónde pueden llegar con la misma. Entonces, punto número 1. Yo diría que el punto número 1 que a todo usuario o a todo fabricante de componentes plásticos le interesa es el tiempo de llenado. Entonces, en este caso el tiempo de llenado vemos que está aproximadamente 2 segundos. Acá yo tengo muchos resultados, hoy voy a hablar de algunos de ellos. SolidWorks Plastics viene con un gestor de resultados muy intuitivo e interactivo, el cual explica cada uno de los resultados que yo voy a ir haciendo. En este caso lo voy a dejar en off. Y lo que van a ver ahora, lo que están viendo en este momento, es una animación del flujo plástico. En este caso el componente es, si uno mira cómo se va animando, cómo va avanzando este flujo plástico,
uno puede percibir algunos problemitas. El problema que uno está percibiendo acá es que la velocidad del flujo plástico por las paredes es mayor que en el centro. Entonces, esto nosotros podemos verlo también con lo que son estas esferas púrpuras que nos están diciendo el aire atrapado. Acá estamos teniendo aire atrapado y nos está diciendo que tenemos un tipo de problema. También las líneas de soldadura. Las líneas de soldadura nos están diciendo que tenemos frentes de flujo plástico que se están encontrando. Entonces, todos estos son indicios que el componente plástico, en este caso, es muy grueso y necesitamos hacerlo un poco más delgado, ¿sí? Vayamos entonces ahora a cambiar el espesor de este componente para lograr una mejor calidad del mismo y de paso una reducción en los costos. Entonces, para eso vamos a hacer uso de esta integración total que tenemos en SolidWorks. Si ustedes son usuarios de SolidWorks, posiblemente conozcan lo que son configuraciones. Básicamente una configuración es utilizar el mismo modelo, simplemente variando algunas dimensiones sobre el mismo. En este caso, lo que estoy usando es una configuración de espesor menor. Básicamente pasé de un espesor muy grueso, que estaba del orden de 6,5 milímetros, a una configuración de 1 milímetro. Entonces, en este caso lo estoy haciendo bien fino, ¿sí? Pero ahora se me presenta otro problema. Si animo el flujo plástico, lo que estoy viendo acá es que estoy teniendo problemas para completar mi cavidad. Ven que acá no se está completando, no se está llenando. Entonces lo que voy a usar acá es un tipo de ploteo que se llama facilidad de llenado, que es un semáforo. Básicamente en verde me dice que es fácil de llenar, en amarillo me dice que tiene alguna dificultad, y en rojo lo que me dice es que prácticamente no se completa esa zona. Entonces, debido a que lo hice muy delgado, ok, me dicen que oculte el panel de, disculpen, supuestamente este panel no se tendría que ver, gracias, voy a ocultar el panel del GoToWebinar. Entonces, lo que me dice este semáforo es que estoy teniendo problemas en el llenado de esta cavidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un espesor que no sea ni tan grueso, para evitar los problemas del avance plástico por las paredes, ni tan fino que me produzca el fenómeno de tiro corto, o short shots en inglés. Entonces, si ahora este espesor, estamos hablando de un espesor que está en el orden de 2, algo milímetros, estamos hablando de la tercer parte, de un 30% del espesor nominal inicial. Entonces vemos que en este caso la decisión de tomar un espesor solamente con 2 iteraciones, vemos que ahora el componente plástico es llenado de una manera uniforme, podemos decir que el frente plástico avanza uniformemente, por lo tanto el molde no va a presentar básicamente ningunos problemas, va a estar bien venteado, etc. Otro punto importante también al final del día que vamos a analizar es otro de los resultados, es la contracción volumétrica. Esta contracción volumétrica, lo que nos está, en este caso un 12%, lo que nos está hablando es de, bueno, cuánto va a contraerse este componente plástico y posibles, ahí tenemos que analizarlo como usuarios, qué problemas se van a presentar. Finalmente, si analizamos este semáforo de facilidad de llenado, vamos a ver que todo el componente está verde, es decir, que está ok. Esto es lo que respecta a una cavidad. Pero ¿qué pasa si ahora decimos, bien, queremos simular todo el componente? Es decir, queremos todo el ensamble, todo el modelo, queremos inyectarlo de una vez. Esto lo que se conoce es como molde familiar o molde multicavidad. En SolidWorks Plastics esto también es posible. En este caso, lo que voy a hacer, en lugar de inyectar una sola cavidad, voy a inyectar básicamente las cuatro tapas, las rectangulares que están viendo acá, estas tapas ciegas serían las internas, y estas serían las externas. Y lo que ven en el centro son los canales de alimentación.
Acá vemos, una vez visto el espesor para la cavidad individual, ahora que lo inyectamos en el molde multifamiliar, vemos un nuevo problema. Este nuevo problema es que las tapas externas están siendo llenadas antes que las tapas internas. Esto no es deseable, ya que va a producir una diferencia de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer uso del sistema que tiene SolidWorks Plastics de balanceamiento automático de canales de alimentación. Este sistema automático de balanceamiento de canales lo que va a hacer es que, si se fijan ahora, los canales de alimentación, tenemos canales más gruesos para las tapas internas y canales más finos para las tapas externas. Esto hace ahora que todos los componentes se completen de una manera uniforme y por lo tanto todos los componentes de mi molde multifamiliar van a tener la misma calidad. Ok, me dicen si se puede hablar un poco más fuerte, que no se oye. Bien, bien. Dígame ahora si se está oyendo correctamente. Bien, entonces, pasemos a un resumen de lo que vimos hoy. Graciela, ¿se está escuchando bien? A mi organizadora, ¿ahora se está escuchando bien? ¿Tú me oyes bien? Sí, claro, perfecto. Entonces, como resumen, tenemos mejores prácticas para el diseño de piezas plásticas. Toda la primera parte que vimos hoy es mantener el espesor de pared uniforme. Punto 2, seguir la guía de diseño de nervios. Punto de inyección desde lo grueso a lo delgado y minimizar las líneas de soldadura. Respecto a SolidWorks Plastics, tenemos que predice y evita defectos de manufactura del moldeo por inyección, elimina los costosos retrabajos de molde, mejora la calidad de la pieza y reduce los tiempos al mercado. Entonces, con esto es un breve pantallazo a lo que es SolidWorks Plastics y cómo actúa en el mundo real. Entonces, a partir de ahora, sí me gustaría escuchar sus preguntas. Graciela, que es la organizadora, me va a ir reenviando en el chat sus preguntas. Igualmente, como hoy el tiempo no es mucho el que tenemos, ahí le dejo mi dirección de email, es jose.pereiras@3ds.com. Ustedes me pueden enviar sus preguntas sin problema a mi mail y yo les voy a responder. Y lo que es respecto a la presentación, seguramente van a poder bajar todo este material que les estoy mostrando desde la página de DMD. Graciela está grabando todo esto y van a poder obtenerla y también hacer preguntas sobre el producto, cómo adquirirlo, presupuesto, etcétera. Entonces, aquí terminé. Graciela, si hay preguntas, por favor, la pueden hacer ahora. Las preguntas las hacen en el chat, ¿sí? En donde tienen preguntas. Y yo las voy respondiendo si hay alguna. Me preguntan que si incluye el módulo de información. No sé si se refieren al gestor que yo estaba hablando de resultados. Sí, todo eso está incluido. Básicamente hay dos paquetes de SolidWorks Plastics. Está el Professional y el Premium. El Professional está orientado al diseñador de componentes plásticas y el Premium está orientado al diseñador de moldes. A ver.
¿Cómo se sabe si se deformó mi pieza? Me preguntan acá. Bueno, una de las herramientas que les mostré hoy es la parte de contracción volumétrica. ¿Sí? Es una de las formas en que vamos a mantenerlo hoy simple. ¿Cómo se deforma mi pieza? En SolidWorks en breve vamos a mostrar también, en la parte avanzada, tenemos una interacción con Simulation, es decir, que después de la inyección yo también puedo calcular mis deformaciones, mis tensiones residuales, una vez que termina la inyección plástica, ¿sí? Me preguntan, ¿el software no tiene límites con respecto al tamaño de los moldes para hacer estudios, ya sea por una o por una familia de piezas? No, no tiene límites. Es decir, el límite es el límite del hardware. Como toda herramienta de simulación, va a estar limitado a la cantidad de elementos que yo pongo, pero por hardware, es decir, dependiendo de la máquina que tenga, voy a poder simularlo en mayor o menor tiempo, pero el software no tiene un límite en sí. ¿Qué conocimientos previos demandan para aprender SolidWorks Plastics? Ninguno. No hace falta ningún conocimiento previo. El entrenamiento, como toda herramienta de SolidWorks, es una herramienta certificada. Esto quiere decir que damos los entrenamientos nosotros, la capacitación es dada por nosotros, desde el inicio al fin. Y después el usuario tiene la opción de tomar la certificación internacional para ver si alcanzó el nivel internacional del uso de la herramienta. Es un módulo de deformación, o WordPage, el módulo me están preguntando el módulo de laveo. En breve, este módulo de laveo, manténganse conectados, que en breve ya vamos a dar novedades sobre esto, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo la simulación de calor en el molde? Bueno, básicamente esto es propio de la inyección plástica. Hoy no hablé de este tema, pero es un tema muy importante y está bien que lo pregunten. Obviamente que el molde es tenido en cuenta en su temperatura, y el enfriamiento que se va produciendo en la pieza plástica tienen que ver con la temperatura del molde. SolidWorks Plastics incluye herramientas para realizar los cálculos de espesores de nervios y ángulos de moldeo, o esos criterios de diseño que se mostraron siguen teniendo que ser calculados manualmente. Bueno, SolidWorks Plastics lo que le va a decir es, ante un cierto diseño, le va a decir si llena bien o mal, básicamente. Las guías que yo les di hoy es la que uno tiene que seguir para hacer un buen diseño del componente. En resumen, para ser breve, el usuario debe tener manualmente hace su diseño y lo verifica en SolidWorks, pero si lo hace con una intención de diseño paramétrica, esos cambios son muy rápidos, ¿no? SolidWorks Plastics incluye herramientas para realizar los cálculos de espesor de nervio. No, eso es lo que acabo de decir. Es decir, ¿cómo son considerados los canales de enfriamiento? Los canales de enfriamiento, manténganse conectados, en breve vamos a hablar de esto. En breve, en el próximo webinar vamos a hablar de esto, ¿no? Y alabeo. Son dos temas, canal de enfriamiento y alabeo, lo vamos a tratar en breve. ¿Cómo verifica el enfriamiento del molde para calcular la deformación y que la pieza plástica esté dentro de tolerancias? Bueno, el que esté dentro de tolerancias, básicamente lo voy a hacer con contracción volumétrica. Si mi contracción volumétrica es muy grande, posiblemente va a salirse mi tolerancia. Esa es una forma, la forma más rápida. Otra forma es, después del enfriamiento, analizar las deformaciones residuales y tensiones residuales que quedan en el componente. Ahí necesito una interacción con simulación, y ahí podría calcular con una mayor precisión estas tolerancias. Es posible obtener un modelo en formato SolidWorks ya deformado, es decir, que después de simular deformación podemos obtener el modelo deformado. Sí, señor. Esto se puede hacer con la interacción con SolidWorks Simulation. ¿Pudieran mandar por correo las reglas? Por supuesto, la presentación va a estar, seguramente Graciela les va a enviar un email para que puedan descargar la presentación. ¿Cuál es tu experiencia en el área de moldes o solo el manejo del software? Yo estoy dedicado más al manejo del software, no soy un especialista en moldes, ¿sí? Bien,
Entonces, si hay preguntas adicionales, los escuchamos. Si no, tienen mi dirección de email, las que les dejo acá. Y bueno, muchas gracias por su asistencia y esperamos tener novedades de ustedes y nos vamos a conectar con ustedes. Gracias.